La vida es un equilibrio entre sostener y soltar. Intrínsecamente reaccionamos de manera inmediata a sostener, acumular y soportar que a soltar, fluir y dejar ir. Nos resulta muy difícil soltar, como así también nos resulta muy difícil dejar atrás. Cuando damos el primer paso, creamos un nuevo entorno, nuevos pensamientos y nuevas emociones. Al mismo tiempo, creamos una zona de confort. Esta se hace más grande y se convierte en una burbuja cada vez más extensa hasta que nos aísla por completo. El proceso de salir de esta burbuja y crear un nuevo entorno con nuevos pensamientos y emociones es muy difícil. Para poder salir de nuestra zona de confort y desapegarnos de todo aquello que ya no necesitamos, es importante cultivar nuestra fuerza interior, nuestra luz interior, nuestro fuego interior, nuestra esencia, nuestra parte única, indivisible e indestructible, conectar con nuestra intuición y a partir de ahí poder crear. Cuando hablamos de desapego en el marco de la psicología junguiana, debemos entenderlo como un proceso de liberación de las ataduras que nos impone el ego, de las ilusiones proyectadas sobre el mundo externo y de las fragmentaciones internas que nos impiden alcanzar la totalidad psíquica. El desapego, lejos de ser una negación del yo o del mundo, es un acto de profundo reconocimiento y aceptación de nuestra verdadera naturaleza. En este video exploraremos cómo superar el apego en 3 dimensiones clave: el ego, las proyecciones y la totalidad psíquica. El desapego y el ego. El ego, en la psicología junguiana, es la parte de la psique que se identifica con la conciencia y la autopercepción. Es el núcleo de nuestra identidad consciente, el yo que experimenta el mundo. Sin embargo, este yo no es la totalidad de lo que somos. El error fundamental que cometemos es identificarnos completamente con el ego, creyendo que nuestras experiencias, roles y pensamientos definen nuestra verdadera esencia. Este apego al ego es la raíz de gran parte del sufrimiento humano. Uno de los aspectos más perniciosos del apego al ego es la ilusión de control. El ego, al identificarse con el yo, busca constantemente asegurar su supervivencia y expansión. Esta búsqueda de control se manifiesta en el deseo de manipular las circunstancias externas para que se ajusten a nuestras expectativas y deseos. Queremos que las cosas salgan como planeamos, que los demás actúen de la manera que consideramos adecuada y que la vida nos proporcione lo que creemos merecer. Sin embargo, esta necesidad de control es, en última instancia, una ilusión. El mundo es un lugar complejo e impredecible, y la idea de que podemos controlarlo completamente es una falacia creada por el ego para protegerse de la incertidumbre. Este apego al control genera ansiedad, frustración y sufrimiento, ya que inevitablemente enfrentamos situaciones que escapan a nuestro control. En lugar de aceptar la naturaleza fluida y cambiante de la vida, el ego se aferra desesperadamente a sus propias construcciones, lo que nos aleja de la paz interior. Superar el apego al ego requiere un acto de valentía. Es necesario cuestionar la identificación con este yo superficial y abrirnos a la posibilidad de que somos algo más profundo y más vasto.
Este proceso comienza con la práctica de la autoobservación. Debemos cultivar la capacidad de observar nuestros pensamientos, emociones y comportamientos sin identificarnos con ellos. Al hacerlo, comenzamos a ver al ego por lo que es: una construcción útil para navegar en el mundo, pero no la esencia de nuestra identidad. La meditación es una herramienta poderosa en este proceso. Al sentarnos en silencio y observar la mente, podemos ver cómo el ego constantemente busca aferrarse a ideas, deseos y miedos. Al notar este impulso sin reaccionar a él, comenzamos a desidentificarnos del ego. Este desapego no significa destruir el ego, sino reconocer su lugar y función sin permitir que domine nuestra psique. Por ejemplo, en la meditación de atención plena, se nos enseña a prestar atención a la respiración, las sensaciones corporales o los sonidos, mientras observamos cómo la mente divaga de un pensamiento a otro. Cada vez que notamos que estamos atrapados en un pensamiento o emoción, simplemente lo reconocemos y volvemos a nuestra atención a la respiración o al objeto de meditación. Este acto repetitivo de notar y soltar nos ayuda a desarrollar el desapego del ego, ya que aprendemos que no necesitamos identificarnos con cada pensamiento o emoción que surge en nuestra conciencia. Otra clave para superar el apego al ego es practicar la humildad y la aceptación. El ego se nutre de la necesidad de control y de la creencia en su propia importancia. Al aceptar que no somos omnipotentes y que nuestra verdadera naturaleza trasciende el ego, nos liberamos de la tiranía del yo. La humildad nos permite vernos como parte de un todo más grande, donde el ego es solo un fragmento de nuestra existencia, no su totalidad. El desapego y las proyecciones. Jung afirmó que una gran parte de nuestra vida psíquica se proyecta en los demás. Proyectamos nuestros deseos, miedos y aspectos reprimidos de nuestra personalidad sobre las personas que nos rodean. Estas proyecciones son una forma de apego, ya que nos impiden ver la realidad tal como es, distorsionándola según nuestras necesidades inconscientes. El proceso de desapego en este contexto implica el reconocimiento y la retirada de estas proyecciones. El primer paso para superar el apego a nuestras proyecciones es desarrollar una conciencia profunda de ellas. Esto requiere un trabajo de introspección donde comenzamos a cuestionar nuestras percepciones de los demás. ¿Por qué nos molesta tanto la actitud de esa persona? ¿Por qué nos sentimos tan atraídos por alguien? A menudo, estas reacciones son reflejos de algo que no hemos reconocido en nosotros mismos. Al traer estas proyecciones a la conciencia, podemos comenzar a retirarlas y ver a los demás de manera más objetiva. El desapego en este sentido también se logra al enfrentar nuestra sombra, ese conjunto de aspectos reprimidos que no queremos reconocer. Jung sostenía que para retirar las proyecciones debemos integrar la sombra en nuestra conciencia. Esto es doloroso, ya que implica aceptar partes de nosotros que consideramos inaceptables o vergonzosas. Sin embargo, al hacer esto, nos liberamos de la necesidad de proyectar y podemos relacionarnos con los demás de manera más auténtica y compasiva. Una práctica útil para este tipo de desapego es la autoindagación a través del diálogo interno o la escritura.
Al explorar nuestros sentimientos y reacciones hacia los demás, podemos descubrir los aspectos de nuestra sombra que estamos proyectando. Este proceso nos permite reclamar esas partes reprimidas de nuestra psique, integrándolas y liberándonos de la necesidad de proyectar. El desapego y la totalidad psíquica. En la psicología junguiana, el objetivo final del desarrollo humano es la realización del sí mismo, un concepto que representa la totalidad de la psique, tanto consciente como inconsciente. Alcanzar esta totalidad psíquica requiere un desapego radical, no solo del ego y de las proyecciones, sino de cualquier identificación limitada que nos impida vernos como un todo integrado. El desapego en este contexto es la culminación del proceso de individuación. La individuación es el proceso mediante el cual uno se convierte en lo que realmente es, integrando todos los aspectos de la psique. Esto incluye no solo la conciencia y el inconsciente, sino también las polaridades de la personalidad, como el animus y el anima, la sombra y la persona, lo masculino y lo femenino. Superar el apego a cualquier aspecto particular de la psique requiere reconocer que todos estos aspectos son partes de un todo más grande. No somos solo nuestro ego, nuestra sombra o nuestras proyecciones. Somos una totalidad que trasciende estas partes. Este reconocimiento nos permite integrar estas polaridades, alcanzando una unidad interna que es el verdadero significado de la libertad interior. La práctica del desapego en este nivel puede involucrar la contemplación profunda y la reflexión sobre la naturaleza de la psique. A través de prácticas como la meditación, la visualización y el trabajo simbólico, podemos explorar las diferentes partes de nuestra psique y aprender a no identificarnos exclusivamente con ninguna de ellas. Este desapego nos permite ver la psique como un campo unificado de potencialidades, donde todos los aspectos están en equilibrio y armonía. El desapego, entendido desde la perspectiva junguiana, es un proceso de liberación de las ataduras del ego, las proyecciones y las fragmentaciones internas que nos impiden alcanzar la totalidad psíquica. Este proceso no es una negación de la vida o de la identidad, sino una realización más profunda de nuestra verdadera naturaleza. Al practicar el desapego, cultivamos una libertad interior que nos permite vivir de manera más auténtica, en armonía con nosotros mismos y con el mundo. Superar el desapego es un camino de transformación que requiere coraje, autoobservación y una disposición a enfrentar las partes más oscuras de nuestra psique. Sin embargo, es también un camino hacia la libertad y la plenitud, donde podemos experimentar la vida no desde las limitaciones del ego, sino desde la vastedad del sí mismo. Y si quieres seguir aprendiendo de aspectos profundos de la mente, te dejo por aquí 2 videos muy interesantes. Te veo ahí ahora mismo.